casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo las tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Aleluya, gloria al Señor. Ore por mí, que sea el Espíritu Santo hablando, hermano, y si Dios le habla, reciba la palabra, porque el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Si alguien me puede dar un poquito más de volumen, siento que fuerza mucho la garganta, gloria a Dios. Y por si alguno se me duerme, aleluya, lo despierto con un grito ahí, gloria al Señor, aleluya. Padre, yo te doy gracias, papito lindo, por esta palabra, Señor amado. Tú nos has hablado día tras día, Padre. Te doy gloria, honra, alabanza, poder, magnificencia, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. No hay Dios fuera de ti, Padre bendito. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través del unigénito Hijo del Dios vivo. Padre, aquel que descendió, oh Dios mío, a las partes bajas de la tierra. Oh Señor amado, vino a dar esperanza al perdido. Vino a darle, Padre Santo, oportunidad al hombre que estaba en delitos y pecados, para que pueda resucitar a una nueva vida con Cristo, Padre. Yo te doy gloria, honra y alabanza. Tu palabra dice, Padre, aleluya, que tenemos oídos para oír, pero muchas veces no escuchamos. Pero en esta noche hay un remanente fiel, hay un remanente que ama tu presencia, hay un remanente que ama tu estatuto, tu enseñanza, tus decretos, tus preceptos. Hay un pueblo, Señor, que vino sediento, que vino hambriento, no solo de venir a decir aleluya en la alabanza, sino de alabarte y darte gloria por la palabra, porque la palabra los hace sabios y entendidos, Padre. Abro mi boca, Padre, y te pido que tomes el control de mi intuición y conciencia, Padre, de mis emociones, de mis pensamientos. Gobierna, Señor, mi ser, gobierna, Padre, mi vida, para que tu palabra sea cayendo en buena tierra. Pon tu gracia, Espíritu Santo, para que este maná, aunque venga, Señor amado, que a cortar, Dios mío, arrancar, Dios mío, lo que no te agrada y la carne se incomode, que venga la gracia de tu Espíritu Santo, poniendo sal, sabor, para que tu pueblo entienda que tú los amas y por eso nos habla, nos apercibe de la desgracia, Padre. Yo te doy gloria y sé que tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Alabado sea su nombre, Padre, y toda la gloria, toda la honra es para usted, Padre bendito de la gloria. Puede sentarse, hermano, aleluya, y siga alabando al Señor. Estaba estudiando la palabra del Señor en la madrugada y me impactaba porque podía ver el estado de David. Un estado donde el Señor le llama conforme al corazón de Dios. En un estado en donde, aleluya, todo el pueblo estaba en guerra, pero que me impactaba que dice que David dice que se quedó en la casa. David se quedó, gloria a Dios, aleluya, durmiendo en su casa, mientras los demás estaban guerreando. Mientras los demás estaban peleando por los suyos, peleando para la victoria de Israel. No había unidad en David para con el ejército que Dios le había dado. ¿Sabe por qué le digo? Porque el primero que tenía que ir a la guerra era él, por ser el rey. Él tenía que dar el ejemplo de ir a la guerra, pelear con el pueblo. Pero a él se le ocurre ese día quedarse rascando la panza en su casa. Se le ocurrió quedarse en medio de una guerra, en medio de una batalla. Y le puse por tema: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Si usted no lo está haciendo, dele gloria al Señor, no se quede callado.
Si usted no lo hace, dele gloria a Dios porque Dios lo ha limpiado con su sangre, porque Dios lo ha purificado con su sangre, porque Dios lo está preparando para la batalla, para que usted vaya a la guerra, aleluya, con un armamento real, no de fantasía. Me impactaba porque mientras yo le ponía por tema, no codiciarás la mujer de tu prójimo, me encontré, aleluya, que este mandamiento es uno de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Es uno de los 10 mandamientos y me impactaba porque mientras yo escudriñaba un poco, aleluya, el lector de esta escritura me impacta porque estaba dando, aleluya, una enseñanza acerca de, esto lo saqué de la Biblia también. Si usted quiere me pregunta después dónde leí esto y yo le voy a decir en qué parte de la Biblia está, porque en la Biblia está, no saqué este texto de otro lugar, sino que de la palabra de Dios, porque lo que se predica es palabra de Dios. Dice que David había quebrantado 4 mandamientos en un solo pecado. David, siendo el rey, quebrantó 4 de los 10 mandamientos en un solo pecado. ¿Y cuál fue el pecado de David? El primero, vamos a ver, no matarás, no robarás. El 2, el 3, no cometerás adulterio. Y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. David quebrantó 4 mandamientos en un solo pecado. Un poquito de levadura lo leudó todo a David. Un poquito de codicia lo llevó al pecado físico y espiritual. Dice la palabra del Señor, aleluya, que mientras dice, como dice el 11, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y lo que me impacta que dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Primero que miró con los ojos, David miró, observó todo y de repente, ¿qué es eso que está ahí? Y no le bastó poder ver una vez, sino que tras de que miró, el demonio de la seducción del pecado le entró automáticamente. ¿Por qué? Porque se quedó y no estaba peleando. Si David se hubiera ido ese día a la guerra, David no hubiera pecado con Betsabé. Si David hubiera ido con el ejército a pelear, David no hubiera codiciado, no hubiera mirado, no hubiera codiciado y no hubiera pecado. Yo no sé si me entiende porque miro muchos mudos aquí. Dice, hermanos, aleluya, que quebrantó 4 mandamientos. Primero él codició con los ojos, miró a la mujer que no tenía que mirar, miró lo que Dios te había prohibido en los 10 mandamientos, cuando Dios dijo, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero David codició, mató, robó y deseó lo que no era de él. ¿Por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué la iglesia está como está muchas veces? Porque la iglesia mira lo terrenal, porque la iglesia, aleluya, está adúltera espiritual. La iglesia está dividida en su mente, en su corazón. La iglesia que dice que se va con Cristo, el pecado la ha seducido y cree que se va a ir para el cielo. David pecó, fue un adulterio espiritual y también físico, pero como iglesia del Señor, hermano, muchas veces pecamos con nuestra vida espiritual, somos desleales, somos marionetas del pecado, somos marionetas del diablo, hacemos lo que nuestra carne nos dicta, hacemos conforme nuestro pensamiento pecaminoso, conforme el primer Adán que pecó, y Dios cuando te rescató, te dio naturaleza nueva, conforme al segundo Adán que es Cristo. Dios te limpió, Dios te redimió, Dios te perdonó, Dios te está capacitando para una herencia incorruptible que es la nueva Jerusalén.
paseaba. O sea que David ni tan siquiera se arrodilló a darle gracias al Eterno. Solo se levantó y se tiró a que le tronaran los tendones. ¿Cuántas veces usted se ha levantado y se ha ido hasta sin orar para el trabajo? Y por allá va la Dalila o la Jezabel, allá bien seductora, y usted, caballero, ¿cómo le hace? Y no le basta al pícaro mirar una vez, sino que, ay Dios, perdóname, es que no hay hombre que vive y no peque, dice el pícaro. Usamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, amados hermanos. Usamos la palabra del Señor a como nosotros pensamos que a Dios le agrada, y no es como usted y yo piensa. Es como está escrito: sed santos porque escrito está: yo de vuestro Dios soy santo. No codiciarás, decía uno de los mandamientos. Y la palabra del Señor, hermanos, aleluya, me impactaba porque dice que Jesús fue uno de los que habló de no codiciar. Jesús habló de no codiciar a la mujer de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Y David codició y lo tomó, lo que no era de él. David tomó lo que no le pertenecía. Y la palabra del Señor dice, hermanos, aleluya, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. David lo tomó, lo hizo físicamente y lo hizo espiritualmente. Pero hoy nosotros quizás no somos adúlteros en nuestra vida física, pero somos adúlteros espirituales. Somos traicioneros con el Señor. El año pasado le hicimos promesa. Hoy sí, Señor, 2 ayunos cada semana, 3 vigilias, Señor. ¿Cuál es la palabra? ¿Dónde están esas promesas? ¿Es o no es adúltera la iglesia? ¿Es o no es traicionero el pueblo de Dios? Con aquel que dio su vida por ella. Con aquel que nos ha dado, hermano, una esperanza que no se puede mover. El que se pierde porque quiere, hermano. Pero Cristo dijo que el que está en mis manos nadie lo arrebata. Pero hay uno que te quiere arrebatar. Hay uno que te quiere desviar con el pecado, con la seducción, con la malicia, que es Satanás y tu carne. Y sabe, hermano, que yo escucho muchos predicadores que dicen que hay 3 enemigos que tiene el hombre: el diablo, el mundo y la carne. Pero el más terrible de nosotros es la carne, no es Satanás. Porque Satanás está vencido, y la Biblia dice que el que se somete a Dios y resiste al diablo sometiéndose a Dios, Satanás no le puede hacer nada. Pero la carne, si no la alimentas en el espíritu y anda más alimentada la carne, te va a seducir al pecado. Cuando alimentamos más los deseos de nuestra carne, oiga, y deseos carnales no significa solo adulterio, hermano, fornicación, no. Significa también, aleluya, gloria al Señor, el descuido espiritual. Un descuido espiritual en donde nos lleva a una decadencia, hermano, que en vez de ser sensibles a la presencia de Dios, nos volvemos como la roca azul. David pecó. Y le quiero llevar, mire, en Romanos 8:6 dice la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y yo, donde me impacta, yo le decía: Señor, ¿por qué el pueblo no vive en paz? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos ese brillo que cuando te aceptamos? ¿Por qué nuestros rostros decaen? ¿Por qué nos miramos como amargados? ¿Por qué los miramos estéticos? ¿Por qué los miramos muertos en vida? ¿Sabe por qué? Porque está más alimentada la carne. Porque dice que al ocuparse de la carne es muerte. David dejó de ir a la guerra, mi hermano, y se ocupó de sus deseos y los hizo que le fueran hechos reales en su propio cuerpo, en su mente. Divagó con la mujer de su prójimo y el pícaro la mandó a llamar y se asió de ella. Y es tan grande el pecado que cometió David, mi hermano. Es tan terrible el pecado que cometió David. Siendo el rey, hermano, siguió reinando hasta un año después que Dios le dio para que se arrepintiera y fuera al secreto a confesar su maldad. Pero no quiso, sino que
si nos dan esa carta a nosotros, no, yo voy a ver qué dice aquí, no vaya a ser que me fusilen, dice. Abre la carta el pícaro y le pega pegamento otra vez y la mira. Y yo, que la voy a mandar hasta que la lleve otro. Y Urías no. Urías fue tan fiel al ejército de David y a Dios, que dice que él mismo le entregó la carta a Joab. Y la carta decía, por favor, poneme a Urías en los recios de la batalla. Quiero que muera, que se desaparezca. ¿Por qué? Porque su pecado ya había concebido. La mujer quedó encinta y no necesitó pecar 2 veces. Con una vez que pecó con Betsabé, David la embarazó. Un poquito de pecado, hermano, un poquito de que nosotros nos contaminemos, amada iglesia del Señor, los va a costar tremendo. No se aflija porque usted no es ese. Yo estoy hablando de David. Y lo que me impacta tanto, hermano, que un poquito de pecado, hermano, destruyó a David hasta lo más bajo. Porque él mismo en un salmo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. A David se le fue el gozo, se le fue la paz. Y aunque siguió reinando, y aunque siguió mandando, David se sentía seco, vacío, tierra árida, como pelícano en el desierto, dijo David que se sentía. Porque el pecado, hermano, te separa de Dios. El pecado te aparta de la gracia, te aparta. Y aunque estés en esa silla sentado, aunque estemos en cada culto aquí, aunque movamos las manos y lancemos y alabemos, si estamos en pecado, hermano, no nos vamos a ir con Cristo. David pensó engañar al Señor, porque el lapso de 1 año es bastante tiempo. ¿Cuánto Dios no le habrá dado a nosotros, a uno de ustedes ya? Y ya están en la lista ya de que ya va a venir el profeta de parte de Jehová y le va a desenmascarar. Dios es Dios de misericordia, pero tampoco es de burla. Con Dios, hermano, no podemos jugar. Y usted puede decir, hermano, pero yo no he ido a adulterar. ¿Y qué de la fidelidad, Señor? Eso es un adulterio. Somos adúlteros, hermano. Y aunque no diga amén, somos adúlteros, traicioneros, egoístas, mal hablando, maledicentes muchas veces. La palabra es dura, pero somos egoístas muchas veces. Somos rebeldes, mi amados hermanos. Solo pensamos en que mis chicharrones truenen y nos olvidamos de que Dios nos llamó para cosas grandes en su presencia. Ya no hay un gemir, hermano, de arrepentimiento. Por eso yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no hay paz en tu pueblo? ¿Por qué? Porque la carne es más alimentada que el Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y no es solo en los cultos, en tu vida personal. Cuando una persona vive en el Espíritu, hermano, se le nota, tiene paz, tiene gracia de Cristo. Se le va la amargura, se le va el enojo. Muestra que tiene el gozo del Señor. Pero cuando una persona, mi amado hermano, ha sido desleal con Dios y el corazón se le hace duro, se le va engrosando hasta que se hace un corazón de piedra, que le da igual si Dios lo reprende o no lo reprende, que le da igual si siente a Dios si no lo siente. Pero yo, mi hermano, quiero ser sincera. Dígale al Señor, yo no quiero que mi corazón sea duro. Porque el pecado hizo a David que siguiera reinando, pero cuando estaba en su soledad se sentía muerto en vida, se sentía seco, se sentía, aleluya, que era un hipócrita delante de Dios. Así cabalito miraba yo. Un silencio. ¿Y sabe lo que me impactaba? Que el Señor me ministraba. ¿Sabe? Que me quebrantó tanto. Si me quiere creer, crea mi iglesia. Si no, quédese usted como quiera. Pero lo que más me impactaba era que la iglesia viene un emocionalista y les predica que viene casa, que viene carro, ay, que te va a crecer el pelo, ay, que Dios te va a bendecir, que te va a dar esto, que te va a dar lo otro. Ay, la iglesia comienza a danzar, a brincar. Pero cuando Dios le dice, ya no seas adúltero, ay, no está hablando adulterio físico. Dios está diciendo, deja el adulterio espiritual. Entrégame tu corazón. Date prisa, que
que Dios me empezó a hablar a mi espíritu. Dios me empezó a ministrar. Esta palabra me ha hablado a mí, mi hermano, despierte. Mi hermano, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Es aquí que viene el día, mi iglesia amada, el cual el hombre va a desear que esta mujer, aquel hombre, aquel siervo y sierva les hable la verdad. Y Cristo va a venir, se va a llevar a los fieles. Cristo va a venir, se va a llevar a tu pueblo. Pero Dios te viene a hablar en esta hora a tiempo, para que dejes de ser mentiroso con Él, para que seas sincero con Él, para que te entregues de corazón a Él, para que vayas al secreto y le confieses lo que está estorbando en tu vida para con Él. Jeremías capítulo, aleluya, 5:8. Esta palabra, hermano, mira, ahí en el título dice: impiedad de Jerusalén y de Judá. Porque muchas veces, ¿saben qué me impacta? Dice, es que la hermana habló en la carne. ¿O quién es el que está en la carne? ¿Será el que se enoja con la palabra o el que le está predicando? ¿Y saben por qué no hay paz? Por la murmuración, por la calumnia. Porque el que hable mucho la boca no prosperará. El que juzga, el que no sabe, hermano, discernir entre la palabra y lo que es la carne, hermano, se va a quedar el día del arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Porque sus ojos están cegados y señalan lo que es de Dios, y lo que no es de Dios se lo tragan. Mire, Jeremías fue el profeta que le llamaron el profeta llorón. Pero mire lo que le dice el Señor a Jeremías, aleluya, acerca de Jerusalén y de Judá. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis a un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Está diciendo el Señor, todos son mentirosos. Aunque digan, ay papá, esta palabra, ay Señor, aleluya. Aunque digan, vive Jehová, aleluya, juran falsamente. Aleluya, papá, gracias. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos dicho, ay, vive el Señor, en su presencia estoy? Que yo le soy fiel, que yo no peco, que yo no le falto. ¿Y cuántas promesas le hemos hecho y hemos sido desleales? Y el Señor vino y desenmascaró el corazón de su pueblo. Levantó un profeta y le dijo, aleluya, aunque ellos digan que son mis profetas, aunque ellos digan que son mi pueblo, aunque ellos digan que yo los oigo, ay, el Señor les dice, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Oiga, Jeremías, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Aleluya. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Aleluya. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, dijo Jeremías, porque no entienden. Los ha azotado el Señor, los ha puesto en prueba y no entienden. Aleluya, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos, que también dice, quebrantaron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, dice, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que a ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto?
esta palabra. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Cuánta sequedad hay hoy en día en los altares, hermano? Debemos de volver como en los tiempos de la iglesia primitiva. Es una palabra, hermano, que nos confronta y nos hace ver nuestras iniquidades, nos hace ver nuestras deslealtades hacia el Señor, nos hace ver, gloria a Dios, aleluya, que Dios es tan santo, hermano, que demanda que nos alejemos de todo lo que es impuro. Dios es santo, mis hermanos. No vamos a ser salvos por un privilegio, por predicar, por cantar, por ministrar. Lo que Dios quiere es sinceridad de su pueblo. Lo que Dios demanda de su iglesia es sinceridad. Lo que Dios quiere es que seamos sinceros delante de su presencia, que no seamos falsos, que si nuestro corazón no lo reprende, mayor es el Dios de los cielos para decirle: Padre, redargúyeme de pecado, redargúyeme para que yo me arrepienta y no me vaya a perder. Como caballos bien alimentados, dice el Señor aquí, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Hermano, el descalabro más terrible de los últimos días en estos tiempos en cada iglesia es el adulterio. El descalabro en los altares es el adulterio. Es la mirada sexual hacia el prójimo. Miradas, hermanos, que ya no están saturadas de la presencia de Dios. Hoy ya no se mira con ósculo santo, como dijo Pablo: saludaos con ósculo santo. Hoy ya no hay esa sinceridad. El corazón del pueblo es traicionero. Dice que ama a Dios, llora, pero su corazón y su conciencia le dice: mentira, porque tú deseas lo que no es tuyo, porque tú codicias lo que no es tuyo. Cada hombre y mujer que cae en el pecado de adulterio, Dios le va a perdonar si se arrepiente, pero la consecuencia no se le va a escapar. David fue un hombre, amados hermanos, que pasó, aleluya, reinó. Después que cometió lo que hizo, mató al mejor soldado que él tenía y quería, aleluya, que nadie supiera, solo él sabía lo que había hecho. Pero Dios le permitió a un hombre llamado, aleluya, Natán. Dios le reveló en el secreto a Natán: mira, fíjate que le he dado tiempo a este sinvergüenza que se arrepienta y sigue sentado, sigue reinando. Te voy a revelar una parábola para que vayas, y como es el rey, él va a determinar un juicio correcto. Él sabe mis leyes, él sabe qué es lo que va a hacer. Dile una parábola. Vino un hombre de viaje, aleluya, y tenía, aleluya, un hombre humilde, 2 corderitas, y por no matar una de los de su rebaño, le quitó una de las corderitas al hombre pobre. ¿Y qué se debe de hacer? Porque esto es injusto, dijo Natán, o el tal hombre merece la muerte. Imagínense a David sentado en su sillita ahí bien con la apariencia de reycito, pero el tamal que tenía dentro en el corazón, el pícaro. Imagínese que estuviera con una carita de yo no fui, con un rostro que aparentemente tenía gozo, pero él ya estaba muerto. Imagínese que Natán se le mete el juego de Jehová, se le mete la unción de lo alto, se le mete la autoridad de Dios y le dice: ah, verdad, merece muerte, pero ese hombre eres tú. Y así dice Jehová: ese hombre eres tú. Tú has adulterado, has matado y has robado la cordera de tu hermano. Imagínense, yo pienso y me meto a la imagen de David, que David cayó de rodillas como un miserable. Hasta entonces David reconoció su pecado. ¿Por qué va a permitir uno, hermano, que venga el Señor a sacudirte los tapetes en público? Mejor arrepiéntase en privado. La Biblia dice que el hijo mío, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre. ¿Quién es ese? Jesucristo.
cuando la carne no está alimentándose del espíritu, la carne va a prevalecer y lo que se codicia se va a venir a ser real en la vida del creyente. Pero cuando el Señor nos da esta palabra, nos está hablando a tiempo para que no caigamos en ese error. Usted considérese, Señor, ¿será que estoy más alimentada de la carne o del espíritu? Pongamos nuestra vida en balanza y considérese a sí mismo. Y luego, coma así del pan. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí. Y esta es una palabra viva, hermano. Y no se está refiriendo al acto solamente al acto de la Santa Cena. Se está refiriendo, hermano, que cómo nos podemos sentar a leer la palabra. Cómo podemos decir yo te amo cuando nuestro corazón está dividido. Porque sentarse a leer la palabra es comer. Y muchos comen solo por aparentar que es cristiano. Muchos dicen, ay, para que no digan que no leí la palabra. Y cuando pregunten quién leyó hoy, amén, dicen. Y lo más triste es, hermano, que no la entendemos cuando la leemos. ¿Por qué? Porque no estamos guiados por el Espíritu. Cuando una persona lee la palabra, le entra un sueño porque su carne está bien alimentada. Y yo veo muchas caras afligidas. Es que la palabra lo desnuda, hermano. Las palabras nos hablan y llega al tuétano donde está allí adentro, donde duele. A la carne dice, cállese, hermana, ya no hable. Pero la palabra, hermano, aunque al principio parezca que no es de gozo la exhortación, pero dice que después trae fruto de apacibilidad. Después da fruto. Después uno reacciona y se va para la casa y medita y dice, Señor, no dice la hermana tenía razón, dice, tu palabra tiene razón. Y tú nos has hablado porque es verdad lo que se nos predicó. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Bendito sea el Señor, dele gloria al Señor, alabe lo que Él vive. El salmista David cayó en ese pecado, hermano, porque yo creo que ya estaba más carnudito, ya estaba más seducido con las concupiscencias, ya su carne ya se había alimentado desde que miró a aquella mujer. Por eso el Señor nos viene a hablar esta noche, que no seamos seducidos por el pecado, sino nosotros, hermanos, seamos sobrios y velemos por nuestra salvación. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis ¿qué? Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí mire lo que dice el 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Oiga, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de que David estaba en la carnita y se lo ganó el deseo carnal. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Oiga, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No dice con apariencia, no dice con hipocresía, dice despojándolo del viejo hombre con hechos de que ha resucitado, que
Dice, y vestidos del nuevo, dice, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que el Dios de gloria, el que nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha santificado, Él quiere que vivamos así hasta que Él venga, que no nos desviemos a la derecha, que no miremos a la izquierda, que no quitemos la mirada del blanco perfecto del santo de los santos, porque el pueblo de Dios a medio camino se desvía, porque el pueblo de Dios se contamina, porque quita la mirada del blanco perfecto y comienzan estas cosas de la carne y la mente y bajan al corazón. Que el dardo más grande y letal que llega es el que usted le da cabida aquí y lo deja que baje al corazón. A usted le puede venir un pensamiento malo con un hermano, con una hermana, pero si usted y yo andamos alimentados en el espíritu, usted va a saber discernir y usted va a decir, que el Señor te reprenda, diablo mentiroso. Pero si el varón o la sierva del Señor no anda huevo en el altar, la culebra se le va a meter solo en la oreja. Y si sigue así durante otro año más, se le va a meter en la otra oreja y se va entrando al corazón hasta que cae en ese pecado. Porque Satanás es bien ágil, hermano. El enemigo es tan astuto como engañó a la primera mujer. Por eso Pablo dijo, y temo que como la serpiente engañó a Eva, vosotros seáis seducidos y extraviados de vuestra manera de pensar y de vuestra fidelidad a Cristo. Pablo tiene una preocupación con la iglesia de Colosas. Pablo tiene una preocupación, ¿sabe por qué? Porque los griegos venían con unas enseñanzas de que, aleluya, que podían, aleluya, distorsionar el mensaje que ya Pablo les había predicado. Le estaban siendo seducidos al adulterio, porque habían, hermanos, aleluya, concupiscencias en la iglesia de Colosas. Y Pablo exhorta, aleluya, a la iglesia de Colosenses y les dice, aleluya, que se quite de ellos toda malicia, toda enemistad, porque todo eso es traición al Señor. Nosotros somos siervos y siervas de Dios y Dios quiere que vivamos para Él. Dios no nos quiere compartidos, porque usted y yo no amamos a nuestros esposos con la mitad del corazón y el otra mitad para otro, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué amamos a Dios a la mitad y la mitad no? Ay, Padre bendito. Es tremendo, hermano. Es tremendo porque cuando la palabra nos viene a desnudar nos sentimos incómodos. Sentimos como una espada aguda, pero es la palabra. Y comenzamos, ¿a qué dice? Que se quite también la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Yo preguntaba al Señor, ¿qué es la blasfemia? No solamente la blasfemia que usted piense mal y usted diga, no existe Dios. Oh, yo soy ateo o soy atea. No, la blasfemia también es que usted diga, ese hermano que predicó ni sabe ni biología. Eso es blasfemar contra la palabra. Eso es blasfemar contra el Señor. Que se vaya a subir al carro y usted va diciendo, esa hermana ni tiene ética para hablar. Eso es blasfemia. Porque solamente es un portavoz de la palabra el que está aquí parado. Y el que está aquí parado tiene el compromiso de vivir lo que está predicando, de someterse a Dios primero antes que venir a hablarle a usted. Esta palabra es un compromiso no solo para venir a hablarle al que está oyendo, sino predicarle al que está ahí hablando. Por eso dice, predicador que predica, predícate a ti primero. Predicar la palabra del Señor no es solamente venir a hablar, es poner por obra la palabra. Y yo le doy gracias a Dios que me advierte, me habla, porque dice que el que es hijo recibe el consejo. El que es hijo, hermano, recibe el consejo de su padre. El salmista David, hermano, se arrepintió de su pecado, pero le vino la consecuencia de su adulterio. Así como él mandó matar al mejor soldado, así Dios le quitó la vida a su hijo con Betsabé. Y Dios le dio palabra de ese día y le dijo que la espada no se iba a quitar de la casa de David. Desde allí comenzó la batalla con David. Cuando una persona cae en pecado, no solo de adulterio, cuando una persona, hermano, se va a emborrachar con los borrachos, se sienta en una mesa ahí como Sansón, que se cree que es más fuerte que Sansón y dice, no, a mí no me pasa nada. Si Jesús tomaba el tiempo para estar con las prostitutas, ese es el decir de muchos creyentes
guachi. Dicen, no hombre, la iglesia no tiene misericordia. La iglesia ya no aplica la misericordia. ¿Qué más misericordia queremos, hermano? Que día tras día Dios nos habla y no queremos oírlo. ¿Qué más misericordia queremos escuchar? ¿O queremos esperar de parte de Dios? Dice la gente, no, si Jesús se juntaba con los borrachos. ¿Acaso te comparas con Jesús? Hay alguien que conozco que yo le digo, mire, aparte de las malas amistades, las malas conversaciones echan corromper las buenas costumbres. Jesús lo dice, la palabra lo dice. Dice, aléjese de la que le gusta mucho la lengua del taco del pastor, que le gusta comer taco del pastor. Aléjese, mi hermano, aléjese, mi hermana. ¿Sabe por qué no prospera la iglesia? Porque no tenemos paz. Porque muchas veces, mire, mucho hablamos de los hermanos. Y mire, hermano, es tan terrible, hermano, que cuando nosotros, hermano, nos descuidamos de las cosas del Señor, de la presencia del Señor, caemos en un pecado, hermano, y poco a poco lo va asfixiando. Y pensamos que eso es normal, hermano, hablar de alguien o calumniar a alguien. Eso no es normal. El sentir del Espíritu es vida y paz. El sentir de la carne es muerte. El sentir de la carne es, aleluya, te acongoja, no tienes paz, no puedes dormir en las noches. Te trae insomnio, te trae depresión, te trae angustia, te trae tribulación, te trae guerra en la mente. ¿Por qué? Porque el que mucho abre su boca, hermano, no tiene paz. Pero el que es sabio y el que es entendido, el que sabe, hermano, que la palabra nos demanda que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, sabe con quién va a hablar, sabe qué va a decir, sabe qué va a pensar, sabe lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. El hombre entendido con poco entiende, pero el necio no entiende. Va caminando y dice, soy necio. Si dice la palabra, uno dice así. El necio dice, soy necio, y sigue caminando, allá va por la calle diciendo, yo soy necio. Pero el sabio, el entendido, sabe someter su vida al Señor. Parece que es piedra, pero es maná. Es palabra del Señor. Y yo estoy hablando de David, no de usted. Alégrese que usted ha sido lavado, ha sido perdonado, ha sido redimido, ha sido la iglesia que Dios le ha comprado con precio de sangre. Pero si hay alguno, arrepiéntase. Arrepiéntase y no diga, ay, es que la hermana aquí, la hermana predicó y la hermana... O diga lo que usted quiera, pero mi compromiso yo lo hice con el Señor, yo ya prediqué. Yo hablé la palabra. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que no, pues que siga en su maldad, en su pecado. La palabra viene, hermano, a tiempo, para que no caigamos en estos errores, para que no pequemos contra el Dios tan fiel que ha sido con nosotros. Hermano, la palabra dice que si usted y yo pecamos deliberadamente, ya no hay más sacrificio que hacer. Yo, hermano, me pongo a pensar esa palabra donde dice, hermano, que el que se aparta de Dios, habiéndole conocido, hermano, dice que es imposible, hermano, que después de gustar el don de Dios, después de hablar lengua, de ser bautizado en el fuego del Espíritu, y se vuelve atrás en el pecado, hermano, es imposible, dice, que vuelva a ser alcanzado, excepto que en su infinita bondad Dios venga y le perdone, hermano. Pero una persona que ha gustado el don del Espíritu y se aparta y vuelve a la inmundicia, a veces se mueren en su pecado. Y a veces ya no hay esperanza para ellos. Pero usted está aquí porque Dios lo trajo con un propósito. Usted y yo estamos aquí porque Dios, hermano, en su misericordia nos ha perdonado. El pecado que cometió David, hermano, no lo vayamos a cometer. Pidámosle a Dios que cuando estemos debilitados, hermano, aunque no tenga palabras que decir, doble sus rodillas y aunque sea en su mente, dígale, Señor, tú me conoces, tú sabes que me siento débil, tú sabes que me siento sin fuerza, pero no permite, hermano, que le gobierne todos esos pensamientos diabólicos, hermano, que vienen a nuestras vidas a querer robarnos la paz.
Porque dice la palabra del Señor que el que peca, hermano, peca porque tiene concupiscencias en su mente. Es seducido y atraído por el pecado. Pero usted y yo, Dios nos habla a tiempo para que vivamos, hermano, una vida de integridad en el Señor. Es un consejo de la palabra para que no caigamos en el mismo hoyo de donde Dios nos ha sacado. Es un consejo para que vivamos, hermano, conforme al Espíritu. Estamos viviendo últimos días, hermano, y Cristo está a la puerta. Cristo viene y nosotros, hermanos, debemos de estar apercibidos, hermano. Mire, yo me quedo al mirar a cómo la gente se prepara. Viene diciembre, se van a los moles, compran el mejor traje, compran el mejor estreno, pero no hay Dios en sus pensamientos. No miran para arriba a decir los tiempos nos están hablando. Mire, la lluvia Dios no la envió solo por casualidad para el 24, hermano, y va a llover para el 31. Es para que el hombre entienda, que se sujete y vea, ponga la mirada al cielo y diga: Señor, tú nos estás hablando a través de los tiempos que tú vienes. Pero el mundo no quiere entender. El mundo dice: la naturaleza, eso es normal. Muchos hermanos van a entender como en el día de Noé, cuando Noé entró al arca y Dios cerró la puerta. Y muchos se van a quedar. Mucho pueblo del Señor se va a quedar. Yo lloro y le digo: Señor, yo no me quiero quedar. Yo hasta le he dicho a veces: Señor, si tú no quieres que yo predique, no predico. Ahí sentadita te voy a alabar. Allí te quiero glorificar. Porque predicar es un gran compromiso. Predicar no es solo venir a sentarse a la silla, cantar, alabar y me voy para la casa. No, es un peso que usted lleva en el lomo, un compromiso a vivir en santidad para Dios, a cuidar su testimonio, a andar con pie de plomo, como decimos, estar firmes en el Evangelio. Esto no se trata de predicar por predicar, hermano. Es un compromiso vivir en paz y en santidad. No es solo decir voy a predicar. Yo le digo al Señor que levante a todas las hermanas, los hermanos. Si predicar para mí no es fácil, pero cuando me dicen va a predicar, yo, ay, papito lindo, ¿qué digo? ¿Sí o no, Señor? Siento el compromiso. El Señor me dice: si yo le puse en el corazón es porque tienes que predicar. Yo no puedo decirle no al Señor. Porque de qué me va a servir que ayune, que ore, que vigile, que lea la Biblia y me sople yo solita y no dé de lo que Dios me da. ¿Y cuántos creyentes hay ya inflado tanto que Dios le ha dado y no reparte, no le da a los pobres, no le da al necesitado? Estoy hablando espiritual, hermano, no de lo físico, ni de lo material. Muchos de nosotros, hermanos, ya Dios ya los capacitó, hermanos. Tenemos, aleluya, ya años en el Evangelio. Es para que nosotros digamos, hermano, aleluya, Señor, así como tú me alcanzaste, una palabra que le diga a esta alma necesitada, esa palabra le va a hacer efecto, porque quizás va a caer en el momento exacto y la necesidad exacta, que usted va a abrir su boca y le va a dar una palabra de parte de Dios. Pero hoy la iglesia está muda, no quiere hablar las maravillas que Dios ha hecho en ella. Mucho pueblo está ciego, está mudo, hermano. No queremos hablar la palabra, no queremos ser de bendición. Somos egoístas, hermano. Y aunque esté serio, ¿hasta cuándo se va a levantar la hermana? Y el hermanito. Dios quiere levantarlo. A muchos que Dios quizás los va a llevar a las naciones. Y quizás hasta en sueños Dios ya les reveló a muchos de ustedes. Ya les ha hablado, ya es el tiempo, ya no quiero que estén en esa silla, ya quiero que venga otra alma allí, que se siente ahí, que se siente ahí. ¿Y qué estás haciendo? Pero no, estamos más interesados en los bienes de nosotros. Mire que Dios es tan fiel. Recuerdo que hace un tiempo atrás, Johnny tuvo un accidente bien fuerte y el Señor, hermano, es fiel cuando usted le cree. Es fiel el Señor, hermano. Dios no es como el hombre. Dios es fiel, hermano. Usted va a decir, hermana, ya se salió del tema. Usted déjeme que diga lo que el Señor pone en mi corazón. Dios es fiel. Mire, hermano, les comentaba a una hermana, yo le testificaba que el Señor, a pesar de que yo ni hermano, nosotros antes nos diezmábamos. Cuando estábamos allá en la iglesia del pastor, los pastores estábamos allá en la Adams, ¿no? En la Adams, nosotros nos diezmábamos.
O sea, no teníamos quizás la enseñanza, no teníamos el conocimiento a profundidad acerca del diezmo. Y cuando llegamos allá a otra iglesia, daban enseñanzas del diezmo. Entonces, y como la palabra dice que retengas lo que es tuyo, yo hice como la gallina, yo me metí al mi buche y él también a lo de él, lo que edificó. Y yo recibí acerca de, con Johnny, el diezmo, de que el diezmo es necesario en la iglesia. Porque muchos tienen el concepto que el pastor se come el diezmo, que se va para el mejor restaurante, que, miren el mejor carro que anda, y ahí va mi diezmo, dice el hermano. Y ese era el concepto que nosotros teníamos erróneamente, hasta que se nos explicó acerca conforme a las escrituras. Yo entendí y él entendió, y lo que quiero decirle a Dios, hermano, que Dios es fiel. Cuando Johnny tuvo ese accidente, hermano, mire, me dice, yo no tengo carro para el trabajo, ¿cómo vamos a hacer? Le digo, no te preocupes, papayito, Dios va a tocar un cuerpo, de donde sea va a venir la bendición. Él tiene un patrón, y ¿sabe qué le dijo su patrón? Mire, le dijo, no puedo ir a trabajar, le dijo, porque me quedé sin troca, me chocaron la troca y quedó que ya no sirve. ¿Sabe qué le dijo su patrón? Mira, Johnny, yo tengo una troca comercial, le dijo, te la voy a dar. No, le dijo Johnny, no tengo dinero, ¿cómo te la voy a pagar? Si te estoy diciendo que ni para pagar la renta tengo ahorita y te voy a pagar la troca. No te preocupes, le dijo, así vení, traela, mira, mañana vení, traela, le dice, y te voy a dar, le dijo, 1,500, le dijo, para que le arregles lo que necesita arreglarse. Y cuando tú ganes lo de la demanda del accidente, le dice, me pagas la troca. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Verdad que Dios? Y entonces, ¿por qué muchas veces nos enfocamos, hermano, en las cosas materiales? Y creemos que Dios no mira nuestras necesidades. Dios provee lo que necesitamos. Y recuerdo, hermano, que otro día se fue y fue a traer la troca. Y dice, esa trocona aquí anda, que trajo aquel día, es una comercial. Y hasta esta fecha, mire, le pagaron la troquita chocada, le dieron 7,000 por la troquita. Le digo, corre, papayito, anda a dejar ese dinero ya, ve a pagar esa troca y dale gloria a Dios que te la dejó cómoda esa troca. Para mí está cómoda, no se la dejó tan exagerado, y no era tanto lo que necesitaba arreglar. De allí, hermano, otro patrón le regaló $1,500. ¿Quién lo hizo? Que Dios lo hizo. ¿Y sabe qué le dije yo? Porque rapidito me vino a mi mente que Dios es fiel con los que le son fiel a Él. Y quizás Él no diezma mucho, como me dice, es que a veces me lo gasto, me dice, a veces pongo 20, a veces 40, a veces lo que ando en la cartera. ¿Sabes por qué? Porque a veces me dice, me lo gasto, y le digo, ya voy a orar por ti para que seas un buen administrador de lo que Dios te da. Porque muchas veces, ay papá, ¿sabes por qué no diezmamos? Porque somos malos administradores de las finanzas. ¿Ah? No diezmamos, ¿por qué? Porque vamos a las tiendas y compramos cosas innecesarias. Compramos cosas que no van ni al caso. A veces compramos chanclas de andar ahí en la casa, de esas peluditas, y las dejamos arrumbadas, ni las estrenamos. Cuando el Señor es fiel, pruébelo, hermano. Pruebe ahora al Señor en eso, y le va a contar cómo Dios lo va a bendecir. Y no lo vaya a hacer para que lo bendiga, porque entonces no va a venir bendición. Hágalo porque le nace del corazón. Hágalo porque es un mandato del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque, hermano, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros, hermano, queremos hacer, hermano, cosas terrenales y nos enfocamos más en lo que nos conviene a nosotros y nos descuidamos de lo que es lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido a veces sentir a Dios como esta noche? Esta noche el Señor nos ha visitado de una manera tan especial. Y yo lloraba y le digo, Señor, que no sea solo este culto, que cada servicio que yo venga, que mi hermano venga, vengamos dispuestos a sentirte, no solo a sentarnos en la silla, a escuchar el sermón, a ver qué pasa, si se movió Dios o no. ¿Cómo se va a mover si no lo provocas? Dios se movió en la hermana, en el que cantó, en el que tocó los instrumentos, en el que lloró, el que cerró sus ojos, el que creyó que Dios lo iba a bendecir. Pero en los demás que están pajareando, ¿qué recibió? Pues se va a ir igual. Se va a ir igual, y tenemos que sacudirnos de ese acomodamiento, hermano. Pónganse sobre sus pies.
Es un consejo, mi hermano, para que nosotros no cometamos los errores que cometió David. Y si los hemos cometido, apartémonos de ellos, hermano. Pidámosle a Dios perdón, digámosle al Señor, mi hermano, que nos ayude.